Buenos días. Ahora vamos a ver algo interesante, pero básicamente podríamos empezar con una pregunta. ¿Por qué Dios en ese huerto del Edén tan paradisiaco coloca dos árboles emblemáticos, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento o de la ciencia del bien y el mal? ¿Por qué? ¿Qué significan esos árboles? Hoy vamos a ver solamente el árbol de la vida, pero el árbol de la ciencia y el bien y el mal lo dejaremos para el siguiente estudio porque de por sí es un tema bastante complejo, requiere un tratamiento muy específico. Podría decirse incluso que es tan vasta sus correlaciones que el árbol del conocimiento del bien y el mal podría dar para un libro solamente para ese asunto. Pero bueno, no vamos a entrar en tantas profundidades, pero sí vamos ahora a hablar sobre este caso del árbol de la vida, qué significa ese árbol, qué es lo que tendría que tener. Bien, vamos a ver, a tratar de resolver esta primera pregunta. ¿Por qué existían en medio del huerto de Edén árboles tan emblemáticos como el árbol de la vida y el árbol de la ciencia y el bien y el mal? Vamos a empezar entonces con Génesis 2, verso 9, donde nos dice lo siguiente. Dice, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y el mal. ¿Por qué Dios no simplemente puso unos árboles deliciosos, manzanos, plátanos, mangos, en fin, lo que no se nos ocurra de árboles frutales? Y nos habla curiosamente de dos árboles curiosos que son el árbol de la vida y el árbol de la ciencia, el bien y el mal, que también podemos decir, por supuesto, árbol del conocimiento del bien y el mal, que es la forma más correcta de referirnos a ese tipo de árbol. Bien, ¿qué Dios quería hacer con esto? ¿Cuál era el objeto? Porque tenía que tener alguna razón el Señor para haber puesto esos dos árboles. No estaban de balde. Aquí vemos un cuadro donde separo dos opciones. La primera es la vida, la bendición de Dios, y la otra es la muerte o la maldición de Dios. Recordemos que vida espiritual relativa a un ser humano quiere decir la unión del espíritu humano, del alma humana con Dios. Si hay unidad con Dios, si hay reconciliación, si hay una comunión, eso significa vida espiritual. Si esa comunión es rota y hay una separación con Dios, a eso le llamamos muerte espiritual. La muerte espiritual es el precedente de la muerte física. Y esa muerte física es la que todos padecemos hasta la redención de nuestro cuerpo, como vimos anteriormente, en el cual los que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo tendremos en su segunda venida un nuevo cuerpo glorificado y por lo tanto nuestro cuerpo será redimido. Pero mientras tanto eso no suceda, vamos perdón, a morir como todas las demás criaturas. Estamos condenados. Pero tenemos aquí dos opciones, vamos a leer cuáles son esas dos opciones que nos dice Génesis. Porque ya en el capítulo 3 como el capítulo 2 están establecidas esas dos opciones que tenía el ser humano. ¿Qué dijo en la bendición, en lo que respecta a la vida? Dice en Génesis 3:22, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. O sea que este árbol de la vida, si se comía su fruto, se vivía para siempre. No se sabe con certeza si puede ser que era necesario para poder seguir viviendo y volver a comer para poder seguir viviendo, o que simplemente con una sola vez que comieses ese fruto ya vivías para siempre. Al parecer, la exégesis nos lleva a pensar que la segunda opción es la correcta, que simplemente con una sola probada, por una sola comida de ese fruto, ya era bastaba para tener la vida eterna. Pero el hecho es que para poder tener esa bendición tenía que el ser humano tener accesible ese árbol. Pero había una segunda posibilidad, es la muerte. ¿Cómo sucedería esa muerte? Pues bien, vemos en Génesis 2, 16 al 17, que dice,
Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Fíjense, un árbol te da la vida eterna y un árbol te da la muerte. ¿Qué significa esto? Vamos a empezar a hilar la respuesta con lo siguiente. La libertad. Dios no creó marionetas con las cuales jugar a la historia. Ese no era el propósito de Dios. Dios crea al ser humano con libre albedrío, con la capacidad de elegir si va a amarlo o no va a amarlo, si va a obedecerle o no obedecerle, es decir, si se va a rebelar. Pero claro, lo que elija el ser humano va a tener consecuencias sobre su vida y sobre su futuro. No va a ser una cosa simple, simplemente va a ser trágico si elige mal y bendito si elige bien. Veamos lo que dice aquí abajo, dice, mientras obedecieran a Dios tendrían a su alcance el árbol de la vida. Pero si se rebelaban, ¿qué pasaría? Que Dios se separaría del ser humano y el ser humano ya no tendría acceso a las bendiciones de Dios. Y entre esa bendición principal está el acceso a su presencia, el acceso al árbol de la vida para poder tener vida eterna. Ya esa vida eterna se había perdido. Solo les quedaba la vida física que un buen día terminaría. Eso es lo que les quedaba. Estaban ahora en muerte espiritual. Recordemos que muerte física es se separa el alma del cuerpo y muerte espiritual se separa el alma de Dios. ¿Y qué pasó entonces en la opción negativa? Que al ser separados de Dios perderían las bendiciones de Dios y estarían expuestos a una tierra hostil, a la enfermedad y a la muerte. ¿De dónde sacamos esta conclusión? ¿Hay alguna pista que nos ayude a entender esto de esta manera? ¿O es que se me ocurrió a mí o lo leí en algún libro de algún erudito? No, lo dice la Biblia perfectamente, lo dice Pablo en el Romanos capítulo 5. Perdón, no capítulo 5, digo en Deuteronomio capítulo 30, verso 19 al 20. Es la misma disyuntiva, el capítulo 5 lo vamos a ver al final, es la misma disyuntiva que Moisés, de parte de Dios evidentemente, le plantea al pueblo de Israel. Es la misma. Fíjense lo que dice este pasaje. Dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros. Fíjense lo que dice, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Elijan, ¿cuáles van a elegir? ¿La vida o la muerte? ¿La bendición o la maldición? Escoge pues la vida, ahí es el consejo de Dios, para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz, es decir, siéndole obediente, y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus vidas. En este caso, por supuesto. En el otro caso, en el primer caso, era ver simplemente vida eterna. Dice luego, a fin de que habite sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. No es lo mismo, evidentemente, de lo que está en el escenario del huerto del Edén, pero básicamente es la misma disyuntiva que presenta Dios a los seres humanos, a la primera pareja humana. Lo mismo que aquí pasa con el pueblo de Israel en el caso de los tiempos de Moisés. La misma disyuntiva. Tienes que elegir. Yo te he dado libertad, te he dado libre albedrío y vas a tener que elegir. Ahí está la prueba. ¿Me obedeces o no me obedeces? Vamos a ver, y esto lo analizaremos también en el estudio próximo del árbol del conocimiento del bien y el mal, de que realmente hay dos pecados en el caso de Adán y Eva. No solamente es uno. Yo antes pensaba que era uno solo. No, son dos pecados. Uno es desobedecer a Dios y otro es seguir el consejo de Satanás. Porque aunque el Satanás hubiese estado amordazado, por así decirlo, y no hubiese podido intervenir como la serpiente, y de pronto a Eva o a Adán se les hubiese ocurrido coger del fruto simplemente porque les dio la gana hacerlo y desobedecer a Dios,
ya habían pecado y ya habrían sido por ello expulsados de Edén. Sin embargo, ellos no pecaron tampoco tan fácilmente. No quisieron desobedecer tan fácilmente. Tuvo que aparecer la serpiente, Satanás mismo, para persuadirles con 3 sugestiones que ya veremos en su momento, para que ellos pudieran convencerse, en este caso Eva y luego también Adán, de comer del fruto y terminar muriendo, pecando y rebelándose contra Dios. Eso fue lo que pasó. Pero bueno, no vamos a entrar todavía en ese tema porque ese es tema para el siguiente estudio. Bien, esta prueba era una prueba de fidelidad. Y solamente había un único mandato: no comerás del árbol del conocimiento del bien y el mal. Como ya dije antes, Satanás se encargó de tentarles. Fíjense la diferencia entre prueba y tentación. La prueba de fidelidad es para Dios saber qué hay en el corazón del hombre. Y la tentación es para pecar, que es la que procede Satanás. Es el que tienta realmente. O sea, Dios no tienta, es Satanás quien tentó. Simplemente Dios le dijo: voy a probarlos diciéndoles, ¿me obedecen o no me obedecen? Pero Satanás fue quien hizo: no, yo te voy a convencer a ti de que desobedezcas a Dios, porque al fin y al cabo Dios no te ha dicho toda la verdad, yo sí te la digo y te va a beneficiar que me hagas caso a mí, que confíes en mí. Yo, Satanás, confío en mí. Claro, en ese momento era la serpiente, no se identificó como Satanás, por supuesto, pero no importa. Satanás siempre actúa así, de una manera camuflada, pero quiere engañarnos y quiere hacernos pecar y rebelarnos contra Dios. Por lo tanto, tenemos aquí las consecuencias, ¿no? Pasaron de tener acceso a la bendición perfecta de Dios, como vemos en el cuadro de la izquierda, a la maldición, una naturaleza hostil, la enfermedad y la muerte. Ahí se ve pues un lugar medio desértico, estéril, gente probablemente hambrienta o desesperada, un hombre ahí que se cae a pedazos en una silla de ruedas, en fin, es algo verdaderamente patético. Ahora, aquí viene una consecuencia sobre lo que acabamos de ver, ¿no? Una pregunta. ¿Los seres humanos fueron creados con vida eterna ya inmanente? Por supuesto que no. Ya habíamos dicho cuando vimos el capítulo 15 de 1 Corintios que el ser humano fue creado como un alma viviente, no como un espíritu vivificante. Eso viene después de la redención de Cristo. Allí sí podemos convertirnos, cuando tengamos esos cuerpos glorificados, en espíritus vivificantes. Tenemos vida en sí mismos, pero mientras tanto no. Por eso el ser humano no fue creado con vida eterna. Eso es algo que alguna gente tiene confundida la cosa y piensa que, es que como consecuencia del pecado perdimos la vida eterna. No la teníamos. Simplemente que al desobedecer a Dios perdimos la capacidad de obtener esa vida eterna, porque el acceso al árbol de la vida fue vetado. Ese fue el problema. Nos autoobstruimos para tener acceso a la vida eterna por nuestra rebelión y desobediencia contra Dios. No porque teníamos vida y de pronto Dios nos la quitó, no, porque no se murieron Adán y Eva, simplemente murieron después de siglos, porque en esa época vivía muchos siglos, y al final murieron. Pero no fue que ya eran eternos y que de pronto perdieron su eternidad, perdieron su acceso al árbol de la vida, esa era su eternidad. Bien, entonces vemos pues que la muerte física no consistía en quitarles algo que ya tenían, sino que Dios los expulsa de su presencia y por ello es que no pueden seguir viviendo porque ya no pueden acceder al árbol de la vida. Por eso dice Génesis 3, 23, 24 lo siguiente. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Ese fue el problema. Fueron expulsados del acceso a la vida eterna. Ahora, eso es recordado en la misma iconografía de los objetos religiosos del pueblo de Israel. Porque ese árbol de la vida representa también la presencia de Dios y su bendición. Por eso es que cuando Dios ordena a Moisés diseñar las cortinas que separaban el lugar santo del santísimo, ese cubo que estaba al fondo y donde estaba el arca de la alianza, que aquí en la imagen vemos una representación al fondo, también con 2 querubines. Fíjense que en el propiciatorio
allí donde aparecía la luz divina, la Shekinah, habían dos querubines. ¿Qué significaba eso? Y también, por cierto, en la cortina del fondo del lugar santísimo también habían dos querubines. ¿Qué nos hace referencia a esto? Precisamente a esa misma obstrucción por parte de los querubines que bloquearon el acceso al árbol de la vida. Pues aquí también vemos una representación. La presencia de Dios está vetada por esa cortina con dos querubines. Incluso hasta el propiciatorio también aparecen los querubines y en el fondo también aparecen los querubines. Evidentemente a ese lugar santísimo no podía entrar el pueblo. Solo el sumo sacerdote en el día de la expiación para el perdón de todo el pueblo de Israel, o sea, el día de Yom Kippur, entraba el sumo sacerdote una vez con unas cadenas, con unas campanitas para que se escuchara sus pasos, porque no se podía ver lo que pasaba adentro. Él iba a profesar ahí, rociar la sangre en los cuernos del propiciatorio para la expiación de los pecados de todo el pueblo de Israel, primero de los suyos y luego de todo el pueblo de Israel. Y así vemos pues que Dios está sumamente inaccesible. Si se moría el sumo sacerdote en el interior, tenían que sacarlo con las cadenas, arrastrarlo para afuera, porque nadie más que él podía entrar. Y con esa sangre. Fíjense la dificultad. Eso ya estaba ahí representado. Pero ¿cómo soluciona Dios este problema? Porque tenía que solucionarlo. Pues enviando a su amado Hijo para que él volviera a presentarse a esa prueba que Adán y Eva no pudieron aprobar. ¿Y saben cuándo sucedió? Cuando Jesús fue bautizado, él no tenía por qué bautizarse, por eso Juan se asustó y dijo, pero Señor, ¿tú qué vienes a mí a que yo te bautice si tú tendrás que bautizarme a mí? Y Jesús, ¿qué le dijo? No lo entiendes ahora, pero es necesario que cumplamos toda justicia. ¿Qué quería decir Jesús con ello? Quería decir que ahora él tenía que identificarse como uno más de la humanidad para pasar por la prueba de la obediencia a Dios y a ser tentado por Satanás en el desierto. Inmediatamente que recibió el bautizo, inmediatamente el Espíritu lo llevó al desierto para que sea no comió durante 40 días. Y claro, imagínense cómo estaría una persona que no come 40 días con el hambre que tendría, y aparece Satanás a tentarle. Ya sobre eso hablaremos más adelante. ¿En qué consistía? Pero pasó por la misma prueba y las tres mismas sugestiones que pasaron Adán y Eva. La misma táctica que usó con Adán y Eva Satanás la va a usar con Jesús. La diferencia crucial es que Jesús no cayó. Jesús pasó la prueba, no cedió a la tentación de Satanás. Salió airoso y victorioso. Y con esa victoria de obediencia y toda su vida sin pecado, fue a la cruz para hacer un sacrificio acepto ante Dios, porque era un alma pura, no tenía pecado, y por lo tanto su sangre sí podía pagar o redimir, mejor dicho, el pecado humano. Podía verdaderamente rescatarnos de la condenación del infierno y llevarnos a la vida eterna por su mérito, no por el nuestro, porque su justicia sería imputada a nosotros. Nosotros que somos injustos y pecadores, recibimos al recibir a Jesús también su justicia. Y Dios ya va a ver su justicia en nosotros y no nuestra pecaminosidad. ¿Qué dice Romanos 5, del 18 al 19? Dice algo muy interesante. He puesto en verde la parte de Adán y Eva y en azul la parte de Jesús. Fíjese lo que dice. Dice, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Sabemos de quién estamos hablando, de Jesús. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Por lo tanto, cuando muere Cristo en la cruz, el velo del templo donde aparecían los dos querubines se vino abajo. Y a partir de ese momento, eso significaba que la presencia de Dios estaba accesible al resto del mundo, podía
acceder nuevamente al árbol de la vida a través de la fe en Jesús. Esa era la manera de que nosotros podemos acceder al fruto del árbol de la vida, y al recibir a Jesús en nuestro corazón, al creer en Él, comemos, por así decirlo, el fruto del árbol de la vida. Y ese acto de comer es una metáfora que en la Biblia significa confiar en. Cuando los profetas Dios les daba un rollo en su visión, cómetelo, decían, y se lo comían. Era una forma también de decir confiar en la palabra de Dios. Y al confiar en Jesús, estamos comiendo el árbol de la vida para tener vida eterna. Esa es la gran enseñanza que nos da todas estas partes del Génesis y lo que vemos aquí en Romanos. Bien, para terminar vamos a hablar del río de Dios. Solamente 2 cuadros más y se acabó. En el blog he puesto una comparativa con Ezequiel 47 y con Apocalipsis 22. No quiero hacerlo aquí porque no quiero demorar mucho y dar mucha complejidad a este tema, porque es mejor hacerlo más corto que largo, porque efectivamente algunos no lo van a soportar. Bien, vamos a ver esa otra característica que tiene aquí Génesis del capítulo 2, del verso 10 al 14. Aquí he puesto una ilustración de las muchas que hay sobre los famosos 4 ríos. Vamos a leer primero y vamos a comentar un poquito de esto y luego la parte final y terminamos. Dice, y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre de uno era Pisón, el que rodea toda la tierra de Jávila, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno. Allí también Bedilio y Ónice. El nombre del segundo río es Gijón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hidekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Bueno, aquí hay un mapa, más o menos una disposición aproximada de cuáles pueden ser esos ríos. El Tigris y Éufrates hasta el día de hoy existen. De Gihón y el Pisón, pues como que no se está muy seguro de sus trazos, pero más o menos la zona que señala el mapa es aproximadamente la que se considera que es donde se encontraba el huerto del Edén. Incluso hay un vídeo en YouTube que habla sobre este tema y va incluso al mismo sitio, que por supuesto es un sitio horroroso, ya no tiene nada que ver con, si es que se fue, por supuesto, ¿no? Pero es un sitio espantoso, pero la cosa es que del fulgor antiguo ya no queda nada, porque la presencia de Dios se fue, y se fue también el huerto, ¿no? En fin, pero bueno, eso es lo que nos señala aquí. ¿Qué es lo que pasa con el río de Dios? ¿Qué significa? ¿Qué simboliza? Porque tiene también una simbolización. No es que sea esto una metáfora literaria, es una metáfora física. Una metáfora física es, a diferencia de la literaria, que simplemente es una cosa que se dice en un texto para dar una ilustración de algo, una metáfora física es una metáfora en la cual hay algo que realmente sucede o que existe, pero que a su vez tiene un significado metafórico. Por ejemplo, el profeta Ezequiel, Dios le decía, ahora ponte de costado, ahora come esto de esta manera, y todo lo que le decía eran metáforas de los juicios de Dios sobre Israel y sobre otras naciones. Pero claro, eran metáforas físicas. Él hacía cosas, sucedía realmente, pero tenía un significado que iba más allá de lo que él hacía, ¿no? El caso del río, ¿qué significaría el río? Un río que salía de Edén. Si analizamos el capítulo 47 de Ezequiel y el capítulo 22 de Apocalipsis, que no lo vamos a hacer ahora para no alargarnos mucho, vamos a ver que el río en Ezequiel sale del templo. Y en Apocalipsis el río sale de la misma presencia de Dios y del Cordero. O sea, que es algo que viene de Dios. Y por lo tanto, ¿a qué conclusión llegamos? ¿Qué es lo que hace un río? ¿Qué es lo que hace el agua? Revitaliza la tierra para que crezcan las plantas, para que los animales puedan beber y puedan existir. Es decir, proporciona vida. Por lo tanto, podemos llegar a la conclusión final respecto a este río sin ir con más detalles del asunto y decir que este río es precisamente una metáfora de la bendición y la salvación que Dios prodiga al ser humano a través de Jesucristo, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso es lo que hace el río, es una representación de la bendición de Dios sobre la tierra. Salía del huerto del Edén y los 4 ríos se repartían por el resto de la tierra, del territorio, para hacer una metáfora de la bendición de Dios que prodiga sus dones. Eso es lo que significaba el río de Dios. Bien, con esto hemos terminado. El próximo estudio veremos el árbol del conocimiento y el mal, solamente ese punto, que ya de por sí tiene mucho que decir. Oremos. Señor, te damos gracias por tu maravillosa provisión,
por ese mundo maravilloso que has hecho y sobre todo, Señor, por habernos restituido el acceso al árbol de la vida a través del sacrificio precioso que hizo Cristo Jesús al morir en la cruz por nosotros para poder con su sangre expiar nuestra culpa y poder permitirnos tener vida eterna. Gracias, Señor, por esa gran bendición inescrutable, oh Dios. Gracias. Te pedimos que nos sigas ayudando en el entendimiento de estos temas complicados en el nombre de Jesús. Amén.